¿Qué hola gente? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Vamos a platicar el día de hoy de resonancia magnética de miembro superior. Ya anteriormente estuvimos platicando un poquito sobre algunos estudios típicamente utilizados para el diagnóstico radiológico de componentes del miembro superior, pero ahora nos vamos a enfocar un poquito en conceptos básicos sobre estudios de resonancia magnética. Y bien, vamos a iniciar platicando las secuencias. Ya anteriormente hemos platicado que existen en resonancia magnética diferentes secuencias y que cada secuencia le otorga ciertas peculiaridades técnicas a los tejidos y que una secuencia nos puede ser útil en la evaluación de determinados tipos de tejidos y que otras frecuencias pueden ser útiles, secuencias, perdón, pueden ser útiles en otros tipos de tejido. Eventualmente acá, cuando hablamos de resonancia magnética de miembro superior, algunas de las secuencias más utilizadas son T1, T2 y densidad protónica. Desde luego que no son las únicas, desde luego que hay algunas otras modalidades, especialmente muy utilizadas en el campo de músculo esquelético. Las técnicas con supresión de grasa también resultan útiles para realizar ciertos diagnósticos particulares. Recordemos la visualización de las diferentes estructuras anatómicas en las diferentes secuencias, especialmente haciendo una analítica comparativa de T1 y T2. Recordemos que el agua usualmente en T1 la observamos negra. Recordemos que el agua usualmente en T2 se observa blanca y es idealmente el factor que siempre recomiendo que tomemos en cuenta para hacer una diferenciación entre una secuencia y otra secuencia. La grasa, usualmente cuando hablamos de T1, la observamos blanca, es decir, mantiene o capta una gran intensidad y la observamos muy hiperintensa. En tanto en T2, la grasa se observa con una coloración gris. En el caso de los tejidos sólidos, usualmente pueden tener una intensidad discretamente variable. Cuando hablamos de la fibrosis usualmente tanto en secuencias de T1 como en secuencias de T2 se observa negra. El hueso cortical, usualmente, tanto en secuencias T1 y T2, también se observa negro. Y cuando hablamos propiamente del hueso esponjoso, que en su momento ya platicamos un poquito sobre la particularidad del hueso esponjoso, puede tener una apariencia discretamente variable entre T1 y T2. Usualmente cuando hablamos de la sangre vemos aquí algunos cambios. Recordemos que la sangre puede manifestarse en su forma aguda o en su forma subaguda. Y cuando la sangre tiene un componente de agudicidad, en T1 se observa gris, en tanto en un T2 se observa negra. En el caso de la sangre con una tendencia subaguda, cuando hablamos de T1 la observamos blanca y cuando hablamos de T2 la observamos también blanca. Repito, la coloración blanca se relaciona directamente con la hiperseñal y se cataloga de manera técnica como componentes anatómicos hiperintensos. Esto únicamente pues, de una manera recordatorio, ya anteriormente lo habíamos platicado un poquito, era importante, ahora de momento que lo pudiéramos recordar. Estas son algunas imágenes típicas de resonancia magnética a partir de un estudio de hombro que nos permite evaluar diversas estructuras especialmente relacionadas con tejido blando, estructuras como músculos, tendones, ligamentos, cápsulas, bursas, espacios articulares y muy especialmente nos permite identificar elementos relacionados con líquido libre, con sangre, con osteofitos o presencia de alguna especie material de etiología patológica. Esta, como bien te decía, pues son dos imágenes clásicas que podemos obtener en hombro a partir de resonancia magnética, en donde aquí estamos observando una imagen en T1 y por acá estamos observando una imagen propiamente en T2. La imagen de ahora en tu pantalla corresponde a una secuencia en T2, pero presenta una variable que es la técnica de supresión grasa. Eventualmente la técnica de supresión grasa se puede ejecutar tanto en secuencias en T1 como en secuencias T2 y nos permite justamente
suprimir el tejido graso que se encuentra en el perímetro o en la periferia de los diferentes tejidos óseos. Son útiles eventualmente cuando buscamos especialmente deterioro del tejido óseo, suelen ser útiles para evaluar especialmente problemas o situaciones patológicas relacionadas con la cortical, con el hueso, con algunas cápsulas. Nos permite también evaluar algunas lesiones cálcicas, algunas lesiones relacionadas con osteofitos, entre algunas otras. Esta imagen que está ahora en tu pantalla corresponde a una T1 con una modificación con respecto a la supresión justo de la grasa también. Así es como observamos la imagen en T1 de forma natural, en donde pues, bueno, recuerda que el hueso tiene una determinada visibilidad relacionada con un poquito de captación de la señal. Vemos un tanto hiperintenso la situación visual del hueso, y cuando buscamos la técnica de supresión grasa, estamos obteniendo imágenes que nos permiten, como te decía, evaluar con mucho mejor sensibilidad a los diferentes componentes periarticulares. Por acá te muestro una imagen que también puede ser útil en algunos casos en particular, especialmente cuando buscamos lesión intraarticular relacionada con presencia de líquido intersticial o de líquido articular libre. Es importante que independientemente de la secuencia, pues recordemos conceptos básicos de anatomía, especialmente del componente anatómico que estemos evaluando, puesto que, como ya previamente te lo he señalado, es fundamentalmente la base del radiodiagnóstico. Definitivamente la evaluación anatómica básica debe estar comprendida por default para poder pasar directamente ya a esta evaluación anatómica en imágenes radiológicas. Vamos a ver algunas imágenes que nos pueden ser útiles, especialmente en la práctica convencional de fisioterapia y rehabilitación. Y en este caso estamos viendo dos patologías bastante comunes o de alta cotidianidad en la práctica de terapia física. Y el primero es una lesión de Bankart, que está por acá, que se evidencia justamente acá en este caso. Y tenemos por acá una lesión de Hill-Sachs. En la siguiente imagen podemos observar algunas calcificaciones y podemos ver justamente la utilidad que tiene la resonancia magnética cuando de diferenciar tejidos se trata. Y es que acá en esta imagen, estamos en esta imagen que corresponde a una radiografía AP de hombro, observamos una lesión cálcica, por acá de este lado, a nivel interarticular, entre el acromion y entre la cabeza humeral, y por acá estamos justamente evidenciando con precisión la posición en donde esta lesión cálcica se encuentra, y estamos observando que se encuentra justamente a nivel tendinoso. Por acá tenemos algunas otras calcificaciones. Definitivamente cuando hablamos del tema de calcificaciones y de situaciones o lesiones cálcicas, la resonancia magnética es una buena estrategia para permitirnos diferenciar con precisión la localización y la zona de identificación de las lesiones cálcicas. Por acá tenemos, pues como te decía, algunas imágenes diferenciadas. Por acá tenemos otra, y acá tenemos, pues bueno, la evidencia clínica a través de resonancia magnética. Por acá tenemos algunas otras lesiones que también podemos llegar a verlas, especialmente en pacientes con diagnóstico de bursitis, en donde pues bueno, se puede formar justamente esta típica señal. Es común de verla, es bastante como una práctica convencional. Definitivamente, repito, una característica que nos ofrece la resonancia magnética es que nos permite entender y localizar de manera muy precisa la posición y situación de las diferentes lesiones cálcicas, y es por eso que en esta imagen pues bueno, se nos permite identificar que son lesiones cálcicas generadas a través o a partir de bursitis. Por aquí tenemos también una lesión muy clásica, más que lesión, un signo radiológico bastante clásico, que es líquido libre generado a partir de bursitis, que únicamente en este caso, pues bueno, hago referencia a la bursitis, pero lo mismo podemos tener líquido libre asociado a otro tipo de trastornos. En este caso, pues bueno, este es líquido relacionado con la bursa, ¿vale? Y es justamente
la utilidad que podemos obtener de las técnicas de supresión grasa, puesto que me permiten justo identificar con una caracterización muy hiperintensa a los diferentes tejidos extravasculares. En temas de supraespinoso, definitivamente, también cuando hablamos de lesiones de tejido blando a nivel del hombro, una de las principales lesiones que se encuentran en la cumbre, especialmente en temas de patología de hombro de alta incidencia, son definitivamente las tendinopatías. Y aquí en la pantalla te presento justamente algunas tendinopatías o lesiones generadas a partir de tendinopatías. Es muy importante identificar todo el trayecto y el volumen de los diferentes tejidos tendinosos, porque discretos o algunos cambios en la señal, pues bueno, nos van a dar ciertos hallazgos relacionados con lesiones propios de algunos de los tendones. De manera convencional, el tendón que más se lastima o que más se compromete en la generalidad es definitivamente el supraespinoso. Y en este caso, pues bueno, estamos observando en este supraespinoso cambios relacionados con la señal del tendón, posiblemente producidos por una ruptura, por un desgarre o por algún compromiso degenerativo en el tendón. Por acá tenemos una clásica entesopatía, que la entesopatía, pues recordemos que son lesiones propias del segmento óseo insercional, en donde se inserta justamente el tendón, y usualmente son lesiones generadas por un aumento en la tensión mecánica de los diferentes componentes tendinosos. Así es como vemos entonces una entesopatía. Y una bursitis por acá de este lado, que pues bueno, nos puede generar, como ya te decía también, un poquito de líquido libre extravascular. Extrabursal, perdón. Por acá tenemos nuevamente algunas lesiones de tipo tendinosas combinadas con lesiones de bursa. De hecho, es muy común evaluar lesiones de bursa combinadas con lesiones de tendón. Y en este caso, pues es fundamentalmente lo que estamos viendo. Estamos viendo por acá un tendón comprometido. Estamos viendo acá diferencias con respecto a la señalización o a la intensidad de señal del tendón, pero también vemos compromiso propio de las bursas. Por acá vemos un poquito de líquido libre y como verás, estas imágenes son completamente coadyuvantes una de la otra. La secuencia de densidad protónica me permite evaluar con precisión la tendinosis o me permite evaluar con precisión la calidad y cualidades del tendón, pero la STIR, o en este caso modelos de supresión grasa que se conocen como STIR, son usualmente utilizados para la evaluación de las bursas y del tejido o líquido libre. Por acá tenemos algunas otras lesiones que también pues, bueno, nos permiten identificar lesiones propias del tendón. Por acá observamos a componentes del tendón y del labrum, por acá de este lado. Entonces, pues bueno, son imágenes también que se coadyuvan una con la otra. Algunas otras imágenes, bueno, prácticamente esta era breve esta charla. Algunas de las preguntas que constantemente nos hacen sobre las diferentes secuencias es sobre la prescripción, sobre si es necesario prescribir una secuencia de forma particular o el radiólogo elige la secuencia de mejor elección para el paciente o para las características del propio paciente. Y la situación es muy sencilla. Si tú conoces las diferentes secuencias y tu diagnóstico presuntivo es un diagnóstico presuntivo certero, adecuado y responsable, puedes tú pedir o solicitar las secuencias de forma específica y decir, ah, bueno, ok, estoy pensando yo posiblemente en una patología tendinosa en donde se combine o en donde posiblemente mi paciente también vaya a presentar signos de lesión bursal, esto porque tiene probablemente signos y síntomas de lesión de bursa y asimismo de lesión de supraespinoso o de algún otro tendón, pues podemos definitivamente dentro del estudio solicitar a la secuencia de densidad protónica y a la secuencia de supresión grasa. Sin embargo, en la mayoría de los casos, de manera tipificada en los diferentes laboratorios, en los diferentes hospitales,
se tienen ya modelos de secuenciación definidos. Es decir, se sabe que para lesiones musculoesqueléticas hay que mandar siempre tal y tal y tal y tal secuencia, y usualmente no es necesario que se esté solicitando la secuencia de manera particularizada, puesto que se envía por default, puesto que es parte del protocolo de exploración radiológica. Repito, en el caso en el que tú conoces la secuencia y sabes la utilidad que la secuencia puede llegar a tener para tu caso patológico en particular, definitivamente puedes hacer uso tú de la prescripción de la secuencia particular que tú vayas a necesitar. ¿Sale? Entonces, bueno, eso era importante comentarlo porque de pronto, repito, me han preguntado sobre esa situación. Lo definitivamente importante y lo que quiero que quede a partir de estas sesiones virtuales en donde nos hablaba de resonancia magnética nuclear es justo la capacidad de poder diferenciar entre una secuencia y otra secuencia, para que el día que tengas tú enfrente de ti diferentes secuencias y que estés evaluando o estés evidenciando diferentes diagnósticos musculoesqueléticos, sepas con precisión en qué secuencia lo estás evaluando y si la secuencia te es útil o existe una secuencia de mayor utilidad dada la mejor sensibilidad y dada la mejor visibilidad de esa secuencia que posiblemente estés pensando. Entonces, bueno, básicamente hasta esto lo vamos a dejar, y cualquier duda o cualquier comentario me quedo pendiente en la próxima sesión virtual en vivo.